de Juan. Hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a compartir, vamos a tener comunión en la mesa del Señor. Capítulo 17 del versículo 1 en adelante dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Jesús estaba orando, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Seguimos leyendo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Vamos a leer hasta ahí, porque hasta ahí voy a empezar a desarrollar, pero realmente tiene 26 versículos esta oración y pueden seguir leyendo y meditando en estas palabras de Jesús. Si queremos conocerle a Jesús, su corazón, aquí está mucho del deseo del corazón de Jesús. Jesús estaba orando. Qué increíble que el Espíritu Santo haya dejado registrado esta oración. Y aquellas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos, con la gente, para que podamos conocer un poco más a través de la Escritura. Pero como les dije, nosotros necesitamos todos los días conocerle más a Jesús. En los primeros 3 versículos vemos que Jesús empieza a orar, mira a los cielos y habla con su Padre. Y en el versículo 3 revela algo precioso y algo que voy a desarrollar ahora. Y esta es la vida eterna, versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice Jesús. En vivir mucho tiempo, vivir un montón. ¿En qué consiste la vida eterna? Vamos a pasearnos por las nubes, por el arco iris, vamos a hacer... ¿Qué es conocer? ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Amén. O sea, que Jesús nos está revelando algo muy importante, conocerle a Dios. Por eso siempre hablamos, cuando intentamos hablar y enseñar a los chicos, conocer a Dios no es solamente una cuestión intelectual. Y ahora voy a meterme en este tema de conocer a Dios. Porque Jesús está revelando qué es la vida eterna. Y es conocer a Dios y a su Hijo. La primera mención en la Biblia de la palabra conocer está en Génesis.
está en Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice que Adán conoció a Eva. Y la traducción del hebreo para ese conocimiento de Eva y Adán, cómo se conocieron, no es que le estaba pidiendo, ¿dónde vos vivís? Dame tu número de teléfono. No estaba diciendo eso. Conocimiento. La palabra, la traducción que está hablando, tiene muchos sinónimos, pero uno que viene al caso es conocer por experimentar. Ese conocimiento. Lo que está hablando era de una unidad, de ser uno. Adán y Eva se conocieron. Es la primera mención en la Biblia. Cuando nosotros queremos saber el significado en la Biblia de una palabra, hay una ley para interpretación que se usa y es la primera mención. La primera vez que se menciona en la Biblia una palabra, eso ya te da un sentido de cómo se va a usar esa palabra en toda la Biblia. Te va a ayudar a entender mejor. Por eso, vimos en Juan que Jesús está diciendo que la vida eterna consiste en conocerle. La primera mención entonces es unidad, saber conocer por la experiencia. No era algo superficial, era algo íntimo, ese conocimiento que Dios está hablando en Adán y Eva. Significa esa unidad, esa intimidad que está hablando en Génesis es ser uno. Habla de intimidad, de profundidad. Es el conocimiento que está hablando en Génesis. Y yo varias veces ya creo que dije que hay un versículo en la Biblia que a mí me da un poco de miedo, que es Mateo 7:23. Ahí Ezequiel nos va a ayudar. Mateo 7:23. Pero dice que en aquellos días muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos. No. 7:23. Sí. Ahí está. Entonces, antes de eso dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor le responde en el 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Wow. Porque conocer a Dios, ¿qué implica? La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para conocer es ginosco. Ginosco significa conocimiento por experiencia también. Lo que está diciendo es, ustedes hicieron muchas cosas, pero nunca conocieron para quién estaban haciendo las cosas. También nos dice que en Juan 8:32, un versículo que usamos mucho es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esa palabra? Conocer la verdad. Quiere decir, la traducción es también una palabra griega que significa conocimiento pleno, probar completamente, conocimiento por experiencia. Van a experimentar plenamente la verdad o van a conocer la verdad, y la verdad que ustedes están experimentando les va a hacer libres. Wow. ¿Qué es conocer a Dios entonces? Según lo que estamos estudiando y aprendiendo hoy. Conocer a Dios es tener intimidad, tener experiencia con Él, tener un conocimiento
una experiencia. Y según lo que leíamos, ¿será que Dios nos conoce? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. La vida eterna es una vida en Cristo, sin tiempo. Es una vida en Él. Es como, voy a usar los ejemplos del estudio bíblico. En este vaso, ¿qué hay? Agua. Hay agua en el vaso. Y así nosotros estamos en Cristo. Entonces, la vida eterna es estar en Cristo sin tiempo, sin límites. Podemos estar en la obra de Dios, pero sin conocer al Dios de la obra. Dios nos libre de vivir otra cosa que no sea para conocer a Cristo. Si conocerle a Dios, si conocerle a Jesús es la vida eterna, entonces quien no le conoce está muerto espiritualmente. Acuérdense de lo que estamos hablando, de la definición de conocer, de conocimiento que la Biblia nos habla. ¿Qué se espera de alguien que ha nacido de nuevo? ¿Qué se espera de aquel que dice, yo he nacido de nuevo? Lo que se espera de alguien que ha nacido de nuevo es que viva ese conocimiento de Dios, que viva experimentando a Dios, que viva una relación con Dios. Si no estoy creciendo en esa experiencia de conocer a Dios, al Señor, entonces puedo estar en algún error, en algún problema. Problema, digo, no que el enemigo esté haciendo algo, sino lo natural de alguien que ha nacido de nuevo es que siga experimentando a Dios todo el tiempo, cada día. Es progresivo tu crecimiento. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Habla siempre de un crecimiento, habla siempre en la vida cristiana, la vida de la iglesia, habla de madurez, de no ser más como niños. Pablo dijo, yo antes pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya dejé todas esas cosas de niño. O sea, cuanto más conocemos a Dios, más de Él está en nosotros. Tal vez si es que no estás creciendo o alguien no está creciendo en esa experiencia de conocer al Señor, tal vez solo pasó por una buena experiencia y no ha nacido de nuevo. ¿Por qué yo insisto tanto en esto? Porque yo nací en un ambiente cristiano, yo nací dentro prácticamente de la iglesia. Y por muchos años viví totalmente ignorante de Dios, pero yo participaba de la escuela dominical, sabía todos los libros de la Biblia de memoria, versículos de memoria, participaba en las reuniones, en los cultos, en las vigilias, en los campamentos. Porque el ambiente donde yo me movía, donde mi familia me estaba insertando, era eso, la iglesia, el ambiente, que era propicio para que yo me conecte con Dios. Y en algún momento de mi vida me di cuenta que yo necesitaba nacer de nuevo, que mi vida en la iglesia no podía ser solamente una rutina o algo que yo heredé de mis padres, sino que yo mismo necesitaba experimentar un nuevo nacimiento. Porque tenemos muy buenas experiencias dentro de la iglesia. Pero eso no es lo que determina tu vida con Dios. Lo que determina tu vida con Dios es que le conozcas a Dios
y es su Hijo Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Que la experimentes personalmente y que puedas decir, hoy conozco realmente a Dios. Nuestros hechos no son nada sino parten del conocimiento de Dios. Ese pasaje de Mateo capítulo 7 es muy revelador. Que si yo hago algo para Dios, lo hago porque quiero hacer algo bueno, porque quiero hacer algo para Dios, pero lo que me tengo que asegurar es, porque también les tengo que hablar de mi experiencia, yo estuve en muchísimas actividades dentro de la iglesia, organizando, haciendo cosas, participando, ayudando. Pero, ¿qué es lo que determina que realmente eso es para Dios? Lo que decía Jesús. Los hombres le dijeron a Jesús, Jesús, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús le dijo, pero yo no les conozco. Y eso me parece muy revelador. Que lo que yo hago tiene que partir del conocimiento que yo tengo de Dios. Porque si no puede ser activismo. Y eso para Jesús, Él quiere y nos dijo Jesús en esa oración, en qué consiste la vida eterna, en que le conozcamos. En que le conozcamos. Yo no sé si en estos días estoy medio sensible por todas las situaciones que uno puede estar pasando y personales y lo que pasa alrededor, pero le oro a Dios por mi generación. Y le digo a Dios, Dios, que mis hijos realmente te conozcan. Uno no sabe hasta cuándo va a estar aquí, en la tierra. Pero lo que nosotros tenemos que anhelar y buscar es que nuestra generación le conozca realmente a Dios. Y yo sé que mis padres oraron por mí, por todos mis hermanos. Y todos tenemos que tomar en algún momento una decisión. De decir, sí, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero entregar mi vida para Jesús. Quiero vivir para Jesús. Porque en eso consiste la vida eterna. Entonces nuestros hechos no son nada, sino parten del conocimiento de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? Es una buena pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Para Dios. Otra pregunta, ¿por qué te frustras? ¿Qué cosas son las que te frustran? Cuando no estamos bien enfocados, cuando no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, nos frustramos por muchas cosas que no tienen ningún sentido. Mucha gente se enojó, yo recuerdo situaciones donde gente se enojaba con mi papá y decía, nunca el pastor me dio una oportunidad para predicar, entonces me voy de la iglesia, me aparto. Y se frustraban por cosas que no son importantes. Humanamente, pareciera importante. ¿Por qué nos frustramos? Porque si el centro de nuestra vida es conocer a Cristo, el resto ya no tiene ningún valor. Vas a hacer lo que Dios te dice que hagas. Vas a ir a donde Dios te dice que vayas. Eso es lo más importante. Nosotros necesitamos seguir al Cordero. Seguir a Cristo. Y conocerle a Cristo. Cada día más. Sigamos en nuestro texto de Juan capítulo 17, será el primer punto, conocer a Dios.
En eso consiste la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acá está hablando Jesús del que Él acababa la obra. Él terminó y con eso le estaba glorificando a Dios, a su Padre. En Génesis capítulo 2, versículo 2, dice que Dios paró y descansó. Ustedes saben, todos sabemos que Dios creó todas las cosas, 6 días, ¿verdad? Y en el séptimo descansó. Él se cansó. ¿Por qué Él paró? ¿Por qué Él descansó? Para contemplar lo que Él había creado. Y dijo, esto es bueno, me agrada. Estaba contemplando su creación, algo bueno, algo hermoso que Él había creado. Glorificar a Dios es terminar una obra. Y acá estoy entrando, pareciera, en una contradicción. Hace rato dijiste que no era tan importante lo que hacemos y ahora es importante hacer una obra. Claro que sí y no. Claro que es importante que todo lo que hagamos sea de un conocimiento que tenemos de Dios. Y claro que es importante hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos. Claro que sí, porque eso glorifica a Dios. Pero veamos en el capítulo 15 de Juan, acá en la pantalla nomás. 15, 8. Jesús da una parábola. Es la parábola de la vid. Y dice, la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús mismo. ¿Y qué dice en el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se genera un fruto en una planta, en un árbol? ¿Cómo? ¿Cómo? Las nutrientes que corren, ¿verdad? Dentro, desde la raíz, y corre por el tronco, llega a las ramas y se forman las frutas, los frutos. Una naranja, una manzana, un limón, pomelo. ¿Qué es? Producto de la vida interna que fluye y se carga y rebosa en ese fruto hasta que se forma un fruto que va a ser de alimento para otros. ¿Qué está diciendo Jesús? El fruto carga la naturaleza del árbol, que es la vid verdadera, Jesucristo. La obra no es un fin en sí mismo. La obra es el fruto que carga la naturaleza de Dios. A ver, nosotros por mucho tiempo insistimos mucho en esto. Tenemos que ganar multitudes, tenemos que alcanzar nuestras metas. Está bien, eso es importante porque nos da una meta, una dirección, un objetivo. Pero lo que Jesús nos está enseñando aquí es, ¿cómo vas a ser fructífero? ¿O cómo vamos a ser fructíferos nosotros? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Como dice ahí, cuando llevamos muchos frutos. Pero ¿cómo se hacen los frutos? ¿Cómo nacen los frutos? Por la vida de Dios que se carga en esa fruta. La naturaleza de Dios se va cargando en nosotros hasta que podamos ser un fruto y podamos cargar en otros la vida de Dios hasta que sea un fruto que permanece.
No sé si me están entendiendo. Pero ¿qué es lo que le glorifica a Dios? Que vos te llenes de su esencia, que vos te llenes de su carácter, que vos te llenes de la gloria de Dios, y eso se refleje como un fruto para los demás. Eso glorifica a Dios. Y eso hace que hayan más frutos. Entonces, ¿cómo puedo yo discipular a alguien? A ver, alguien me da una técnica, me da una sugerencia. ¿Cómo le puedo discipular a alguien? ¿Alguien se anima? Pasando el conocimiento a otros. Genial, gracias hermano Sixto. Pasando el conocimiento. Y ese conocimiento es tu experiencia con Dios. ¿Cómo entonces yo puedo discipular a alguien? Cuando yo tengo una vida de devoción, de intimidad con Dios, yo voy a poder transferir el fruto que está en mí a otro para que se convierta en un fruto también para la gloria de Dios. ¿Cómo yo puedo discipular a alguien? En primer lugar, siendo discipulado por Dios. Siendo discipulado, teniendo intimidad con Dios, conociendo su palabra, teniendo devoción hacia Dios. Estudio su palabra, oro, ayuno, intercedo. Si yo no tengo eso, no puedo discipular a alguien. Porque ¿qué es lo que voy a pasar? ¿Información? No. Lo que genera otro fruto es la vida, la esencia de la vid que se deposita en el otro para que se genere un fruto que glorifica a Dios. Amén. Entonces eso es lo que Jesús nos estaba diciendo en esa parábola de la vid. El fruto es la esencia del árbol que se manifiesta, que transbordó. Qué increíble, ¿verdad? Y saben que en esa parábola, 11 veces, en los primeros versículos, 11 veces Jesús dice, permaneced en mí, permaneced en mí, quédate, yo quiero estar contigo y que vos estés conmigo y me conozcas. Y eso va a generar mucho fruto y eso es lo que a mí me glorifica. Eso es lo que glorifica al Padre. Jesús estaba diciendo. Decirle que está a tu lado, permanece en Jesucristo. Lo que glorifica a Dios no es el trabajo en sí, más el hecho de ser una manifestación externa de la naturaleza de Jesús o de la vid. Amén. Entonces, ¿debo hacer algo? Sí, claro que tengo que hacer algo. Porque si Dios me confía algo, alguna obra para que yo lo haga, lo debo hacer exactamente. Lo debo ejecutar. Al mismo tiempo, no debo hacerlo solo por un activismo, porque tenemos que hacerlo. Eso no sería lo correcto, lo ideal. Lo ideal es que al mismo tiempo que yo hago, yo me estoy cargando de la naturaleza de Dios. Por eso digo, ¿cómo voy a ser discípulos? Si yo no me cargo de Dios, no me cargo de su esencia, no me cargo de su Espíritu Santo, no soy lleno de su Espíritu Santo. Entonces, para ser productivo, ser fructífero, yo me tengo que cargar de la esencia de Dios para depositar en otros. Por eso la palabra nos dice, y un mandato es, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo que está con nosotros. Y Él nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Recordarle a tu hermano, sean llenos del Espíritu Santo. Dios confía en muchas cosas y nos pide que hagamos. Entonces tenemos que hacer, al mismo tiempo que hacemos las cosas, debemos llenarnos de la naturaleza de Cristo.
O si no, se vuelve puro activismo. Y eso trae cansancio y frustración. ¿Cuál es la primera obra que necesita ser consumada? ¿Cuál es la primera obra que necesita ser consumado? Cristo en nosotros. Volvernos como Jesucristo. Amén. Tu primer llamado, el primer propósito de tu vida es que seas como Jesús. Que seas como Jesús. No, pero eso es imposible, Jesús era Dios. Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Y nos dio a su Espíritu Santo. Nos hizo nacer de nuevo, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Nos constituyó herederos y coherederos con Cristo Jesús. Nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro que tenemos que ser como Cristo. Jesús murió para que todos podamos ser hijos, a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces nuestro primer llamado es ser como Jesús. Gálatas 4:19 dice eso, que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19, para que tengan la referencia bíblica. Que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo es formada la vida de Cristo en nosotros? Ahí dice, ¿sí? Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Cada vez Cristo va ganando más y más en nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, vamos siendo transformados, cambiamos. Vamos cambiando. Si usted mira atrás de cómo era su vida antes, 10 años atrás o 5 años atrás, mire cómo está hoy. Hay cambios en tu forma de pensar, de hablar, de actuar, de vivir. Eso quiere decir que Cristo está siendo formado en ti. ¿Cómo es formado la naturaleza de Cristo en nosotros? A través de una relación, digan conmigo, a través de una relación constante y prioritaria. Es la única forma. Entonces eso, a través de una relación constante y prioritaria. Y en paralelo, hago todo lo que el Señor me pide que haga. Amén. No es que solo estoy orando y nunca me comprometo para hacer nada. No, me comprometo y a la par estoy teniendo una relación constante y prioritaria con Él. Porque lo que yo adoro, en lo que yo confío, Salmo 115, versículo 8, por ahí, dice que todo lo que decía, habla de todos los ídolos, que tiene ojo pero no ve, nariz pero no huele y todo así, mano pero no toca, y dice en el versículo 8, y semejante a Él son todos los que confían en Él. Está dando un principio, todo lo que vos adorás te vas a convertir en parecido a eso. Entonces, cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más tiempo pasamos en su palabra, más tiempo pasamos en comunión con Él, en conocerle a Él, más parecido y Cristo se está formando en nosotros. Su Espíritu Santo es la influencia más grande en nuestra vida. Amén. Así tiene que ser. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Digan conmigo, Cristo en nosotros y Cristo a través de nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ya estamos terminando. Como dice mi papá, 1 hora ya falta y nos vamos. Rápidamente, el versículo 5 de Juan 17. Jesús dijo, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Glorifícame al lado tuyo, ¿verdad? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué le dice Jesús? Glorifícame y devuélveme esa gloria que yo tuve antes. Solo para recordarles, y voy a avanzar este punto, que Jesús
voluntariamente se hizo humilde, voluntariamente dejó sus derechos, voluntariamente se vació de esa gloria. Y ahora le estaba diciendo al Padre, Padre, devuélveme esa gloria que yo tenía al lado tuyo. En Filipenses capítulo 2 dice que tengamos el mismo sentir que Cristo, que se humilló, vivió como hombre, fue obediente y su obediencia le llevó ¿a dónde? A la cruz. Pero esa muerte en la cruz no fue vergonzosa. Dice que Él resucitó y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Haya pues ese mismo sentir en nosotros, dice la palabra. ¿Cómo es mi vida en Cristo? Humilde, en humildad. Si yo soy como Cristo, si el deseo de Dios es que yo sea como Cristo, si yo soy cristiano, ¿verdad? Así decimos. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? Como Cristo. Él fue humilde, obediente. Y hay algo que nos olvidamos a veces. Pero Jesús vino a entregar su vida por nosotros, por los demás. Entonces, si yo soy como Cristo, tengo que ser humilde, obediente y estar dispuesto a entregar mi vida por alguien más. Amén. Es el verdadero cristianismo. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Por último, vamos a leer del versículo 9 al 11 y con esto vamos a tener un tiempo. Dios me ayude para tener este tiempo. Versículo 9 del capítulo 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino que los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo mío, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Acuérdense que esta era la oración de Jesús. Que todo esto que estamos hablando acá era la oración, el deseo de Jesús. Lo que estaba saliendo de su corazón y lo que le estaba hablando a su Padre. ¿Y Jesús qué pide? Primera vez que aparece en esta oración dice, ¿para qué? Ahí está esta frase, ¿para qué? El objetivo. Jesús nos dice que Él terminó la obra. Jesús nos dice que la vida eterna es conocerle a Él. Él nos dice también, le pide de vuelta al Padre su gloria. Él dice que terminó la obra que se fue encomendada. Y ahora en este pasaje Jesús está diciendo cuál era el objetivo de todo lo que Él estaba haciendo o de lo que Él hizo. ¿Y cuál era? Que seamos uno. Que seamos uno en Cristo. Porque ahí dice en el versículo 11, la última parte, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Efesios capítulo 2 dice que hoy tú y yo, todos los que creemos en Jesucristo, somos nueva criatura. ¿Qué dice? Que nosotros estamos en Cristo y que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, con Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que yo y vos estamos junto con Cristo en la Trinidad. Esa es nuestra posición espiritual. Ese es el lugar donde nosotros estamos. Entonces, yo y vos, tú y yo, tenemos que ser uno en Cristo, porque nosotros estamos en Cristo
Y estamos en la Trinidad. Y acá no puede ser diferente. Cuando Dios establece a su iglesia, a su cuerpo, Él lo vio como una perfecta unidad, como es en la Trinidad. Y Jesús dice, he hecho todo esto. Esta es la vida eterna. He acabado la obra. Te pido mi gloria de vuelta. Todo lo que tengo es tuyo. Para que ellos sean uno. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero ¿cuánto de eso vivimos nosotros? Para que nosotros seamos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo son. Somos hijos, somos su casa, somos su iglesia, somos la novia de su Hijo, somos su cuerpo. Tenemos acceso directo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Eso se tiene que reflejar en la vida de la iglesia. Quiero que vivan en familia. Eso estaba diciendo Jesús. Jesús oró por eso. Jesús oró por eso. Para que tú y yo seamos familia. Para que tú y yo seamos uno en Cristo Jesús. Que el Padre nos dé el mismo clamor que tuvo su Hijo Jesús. Que nos bautice con esta misma oración. Que haya un sentir tan fuerte en nosotros de ser uno, de ser familia. La iglesia no es un lugar donde frecuentamos. La iglesia es una familia a la que pertenecemos. Amén. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, el discipulado. Por eso yo te animo que no vivas tu vida rutinariamente, que no vivas tu vida religiosamente, sino nuestra vida como iglesia debe ser orgánica, debe ser el compartir, el tener relaciones unos con otros. Por eso quiero animarte a que te unas a un hermano o una hermana, a una familia. No te quedes solo y esperando solamente volver el domingo. Mantengamos lazos de familia. Involucrémonos en el discipulado. Involucrémonos en la vida de Cristo que tenemos unos con otros. Vos tenés vida de Cristo, yo tengo vida de Cristo. Y la compartimos, lo disfrutamos. Amén. Esa es la iglesia. Y conocer a Dios es la vida eterna.